20 horas en todo el país. Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Y a continuación ingresamos al análisis del tema elecciones en Colombia, que viene ahora. Y para el análisis se encuentra ya presente José Antonio Escobar, como también nuestro invitado que va a participar de manera virtual, el analista Adalit Contreras. Elecciones en Colombia, segunda vuelta, que viene ahora. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Quiero agradecer la gentileza de Adalit Contreras. Adalit, muchísimas gracias por la movilidad. Además, bienvenido a nuestro canal universitario. Te miro de bastante tiempo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por la invitación, estimado. Un saludo también a Pepe, los estoy viendo desde mucho tiempo y es un honor para mí estar en nuestro canal. A ver, Adalit, ¿se dan los resultados que más o menos se esperaba en Colombia? No necesariamente, Omar. Acá el resultado esperado es Petro primero para pasar a segunda vuelta. Lo inesperado es Hernández como acompañante para la segunda vuelta. O sea, todo hacía prever que era el candidato Fico Gutiérrez quien accedía a la segunda vuelta, pero las últimas semanas el crecimiento de Hernández es imparable, ¿no? Como creció como una espuma. Y me imagino que sigue tendencia todavía creciente. Esa es la zona. Así es, definitivamente ha sido más allá de una sorpresa seguramente. Adalit, muy buenas noches, nuevamente bienvenido. Ahora, preocupa quizá al candidato ganador que esperaba quizá una mayor contundencia en la victoria para así poder obviar el tema del balotaje. Hay que recordar que el tercero que fungiera en las encuestas como segundo, el candidato Federico Gutiérrez, ha asegurado que va a dar su apoyo, sus votos al populista Rodolfo Hernández. ¿Cómo pinta esta situación precisamente en Colombia a raíz de estos resultados? La izquierda primera vez que gana en Colombia, pero sin embargo podría quedarse con un mal sabor de boca. Es ciertamente un panorama bastante complejo. Recordemos que todo proceso de segunda vuelta, todo proceso electoral, la vuelta de balotaje, es siempre un nuevo proceso electoral. De todas maneras, tiene una articulación con el antecedente. Si los procesos electorales fueran fenómenos estadísticos, tendríamos que ver que la sumatoria de los 5 millones de votos de Fico Gutiérrez a Rodolfo Hernández estarían dando un ganador. Pero los procesos electorales son fenómenos políticos. Y hay que encontrar en las claves de la política las posibles tendencias en esta segunda vuelta. Y si me lo permiten, yo quisiera poder exponer dos razones de contexto que creo que han llevado a la situación del resultado electoral en primera vuelta. Hay dos elementos de contexto, estimados Omar y Pepe. Uno que es inédito en Colombia, y es el acuerdo de paz como elemento de contexto, como elemento estructural de definición del proceso. Y el otro, naturalmente, la situación económica y social. ¿Por qué el acuerdo de paz? Porque después de 50 años en los que el contexto, todo proceso electoral y todo proceso de gobierno y todo ha estado siempre definido por una situación de guerra. Esta vez no, esta vez en el fondo no está la guerra. Está el acuerdo de paz, su significado y sus efectos. Veamos algunos elementos que tienen peso en el proceso electoral. Uno de ellos, la importancia del acuerdo de paz del año 2016. El desarme de las FARC, que implica la desocupación de aproximadamente 180 municipios, es una barbaridad, y la conversión de las FARC en partido político, los comunes, que hace parte del pacto democrático que encabeza Petro. Es un elemento. Otro elemento importante del acuerdo de paz es el funcionamiento parcial de algunos elementos de lo que se llama la justicia transicional, es decir, la reparación, la reconciliación, la conformación de comisiones de la verdad
y otro. Entonces hay un elemento de valoración de la paz. O sea, la paz no es ya solamente una aspiración, sino es un hecho que está dado ya como un acuerdo. Pero por supuesto que hay handicaps, hay cosas que no funcionan del acuerdo de paz y que pesan. Por ejemplo, que los paramilitares nunca salieron del escenario de la guerra, y tampoco el ELN. Y especialmente el grupo paramilitar ganó una fuerza grande que siguió generando un ambiente de fuerte tensión y de violencia en Colombia. Hay acuerdos que no funcionaron, como la reparación, como el desarrollo de las comunidades afectadas. Y estos últimos elementos de no funcionamiento de rasgos del acuerdo de paz van a pesar fuertemente en un cuestionamiento al gobierno de Iván Duque y junto con él a las maneras tradicionales de hacer política. Entonces, si vemos desde esta clave del acuerdo de paz, todo está apuntando a una renovación, a un cambio en la política. Si esto lo articulamos al contexto económico-social que vive Colombia, con esto termino esta parte, estimado Omar, nos vamos a encontrar con datos preocupantes para un país estable como es Colombia. La pobreza es un 39%, bastante alimentado por la pandemia, pero inédito para Colombia. Desempleo bordeando el 17%. La economía informal en un 43%, una inflación del 7%. Y una impopularidad de Iván Duque que bordea aproximadamente el 71% de cuestionamientos. Entonces son elementos que junto con la inseguridad, con los efectos de la movilización ciudadana del año 2016, Colombia se levantó contra los propósitos de una reforma tributaria, más impuestos a la ciudadanía colombiana. Todo esto va a llevar también a una situación electoral, de la búsqueda de un cambio. Para ir cerrando este punto, quisiera decir que cambia es el clivaje político. El clivaje antes siempre se definía entre un programa de gobierno, cualquiera que fuera, y la guerrilla. O sea, la variable independiente era la guerrilla. Esta vez no. Es programa de gobierno y no de desarrollo, ¿no? Entonces hay una situación nueva, inédita en Colombia, que va a que no sean los partidos tradicionales los que ganen siempre, sino que sean los dos partidos que han estado proponiendo más elementos de cambio al modelo de desarrollo y al modo de hacer política en Colombia. Entonces, eso explica, creo, la presencia de Hernández y la presencia de Petro también en la segunda vuelta electoral de Colombia. Rescatando lo que dices, Adalit, es decir, evidentemente estos aspectos que los mencionas se entienden perfectamente. A eso debemos sumar una suerte de ejercicio ortodoxo del poder en determinadas élites en Colombia, que han generado una suerte de contradicciones tan agudas en esa sociedad que el clima social ya era efervescente incluso antes de la pandemia, mucho antes. Ahora, la pregunta va por el siguiente escenario. ¿Tú crees que, dadas estas características, el pueblo colombiano opte más por alguien que emerge de las guerrillas o con alguien que podríamos considerar como una suerte de outsider crítico también del sistema? Bueno, es sorprendente la votación que obtuvo Rodolfo Hernández. Es un populista de derecha. Por eso lo comparan con Trump, ¿no? El hombre colombiano. Hay una cosa curiosa, o no se suele decir. Hace aproximadamente 2 años, Petro lo invita a Hernández a ser su candidato a vicepresidente. Por la popularidad que Hernández había ganado ya en el departamento de Santander, ¿no? De cuya capital él fue de Bucaramanga, él fue alcalde. Como saben, no salió muy bien, salió con juicio por corrupción.
y salió con fuertes cuestionamientos también por maltratos a funcionarios, hechos públicos. Pero así todo, Hernández tiene la capacidad de un elemento que le fue muy útil en la primera vuelta y no sé cuánto le funcione en la segunda vuelta. Sí, esto para responder a ver a quién apoyará la población colombiana. Lo que le funcionó es que empató con el problema principal que la ciudadanía colombiana identificaba en la situación electoral, y que era el tema de la corrupción. Tenía porcentajes más altos que el empleo, que es bastante álgido, que la inseguridad, que es un problema muy serio, que la salud. Y entonces la base de la campaña electoral de Hernández se basó en la lucha contra la corrupción y contra la politiquería y los gobiernos tradicionales, y con fuertes cuestionamientos a la candidatura de su oponente principal, Fico Gutiérrez, ¿no? Él crece restándole votos a la propuesta oficialista. Entonces, sirvió para el voto de la primera ronda. La segunda vuelta no es necesariamente el mismo proceso. El voto ya no es solamente por imagen o por promesa, sino que el voto suele concentrarse también en elementos de programa de gobierno. Y ahí está la incógnita. Hernández nunca mostró todavía su programa de gobierno. Es más, se resistió a debatir, a participar en los debates presidenciales donde tenía la oportunidad de hacer. No, él se dedicó a trabajar la promesa de la lucha contra la corrupción en una simpática campaña además basada en TikToks, manejo de redes sociales. Distinta la situación de Petro. Petro obtiene gran parte de su votación naturalmente por popularidad. Su candidata a vicepresidenta, García Márquez, le otorga una gracia y empieza a visorar, a presentar ya rasgos de su programa de gobierno, que es muy interesante. Él tiene la propuesta, en realidad dos propuestas: la de la Colombia potencia mundial de la vida, que está muy ligada al paradigma del vivir sabroso. El vivir sabroso es la región colombiana, afrodescendiente del vivir bien, de nuestro Sumacaña boliviano. Tiene los mismos rasgos de la búsqueda de la armonía, justicia social y todo esto. Entonces, la segunda vuelta se va a basar mucho la elección en función de las propuestas programáticas y naturalmente también la capacidad que tengan los dos candidatos de reconducir el voto, tanto especialmente el de Fico Gutiérrez, hacia sus filas. En apariencia, si el proceso mecánico, Rodolfo Hernández habría ganado las elecciones de segunda vuelta. Pero como digo, el fenómeno es político. Y en este fenómeno político, adelante, Pepe, por favor. Gracias, Adalid. A propósito de ello, ya en la recta final de la entrevista, esta característica particular de Hernández de ser una especie del Donald Trump criollo que le dice la parte del frente un poco para restarle votos, puede ser la característica fundamental para captar los votos del uribismo, de Uribe, de ese entonces, teniendo en cuenta que es una manera tradicional, o era una manera tradicional de hacer política en Colombia. La característica propia de Hernández de rehuirle a las entrevistas, a unos careos, la incógnita que significa su plan de gobierno. Es decir, es una caja de sorpresas que va a tener que dirimir un resultado el próximo 19 de junio, donde se van a ver ambos contendores. Por lo pronto, a nivel de la prensa internacional, se menciona que está sacando ventaja el candidato Hernández, ¿verdad? Sí, sin duda. Hay sensibilidades heridas. Una es siempre la posición de los dirigentes, la que asumió Fico Gutiérrez en su primera intervención ayer, cuando se conocieron los resultados y dio el respaldo de Hernández. Pero si recordamos cuando expresó esto, hubieron silbidos en el fondo del ambiente donde él estaba. ¿Cuáles eran las sensibilidades de la ciudadanía? Porque el principal enemigo del uribismo en esa campaña electoral fue Hernández. Eso suele pesar.
Dependerá mucho de la manera como reconduzcan sus narrativas ambos candidatos. Dependerá en gran medida bien del trabajo que pueda hacer Petro con el Partido Liberal. Como sabemos, una parte de él, con el presidente Ernesto Samper, apoyó a Gustavo Petro en la primera vuelta. Y la otra parte del Gran Liberal, con el expresidente César Gaviria, apoyó bien a Gutiérrez. Dependerá la capacidad de negociación que se tenga con Gaviria, con el Partido Liberal, para que el panorama de Petro no sea tan complejo se lo está viendo en este momento. Es muy difícil predecir, es difícil hacer predicciones, pero en los latidos de la política colombiana yo diría que todo es posible. Cualquiera de los dos puede ganar la elección. Para ir redondeando esta entrevista a Dalit, una de las cosas que se ha puesto de relieve mucho para los que no estamos muy de cerca viviendo la política colombiana es la construcción de una institucionalidad muy fuerte en Colombia. Cualquiera de los dos candidatos puede significar una fragilidad de esa institucionalidad, por lo menos en el caso de Petro ha anticipado incluso hacer virajes importantes en su modelo económico y en otras cosas, en tanto que el otro candidato ha señalado que su acción contra la corrupción, que ha sido, como señalabas, la médula espinal de su campaña, también ha hablado de elementos importantes que modificarían la conducta institucional en ese país. ¿Tú crees que va a haber una nueva construcción institucional en Colombia, gane quien gane? Hay un desencanto con la institucionalidad que efectivamente es fuerte en Colombia, pesa mucho. Por una democracia que tiene 200 años, es la de mayor cantidad en América Latina, interrumpida solamente un periodo de 4 años de dictadura militar. Todo el resto del tiempo es un ejercicio democrático, que la institucionalidad es muy fuerte, pero hay un desencanto en este momento, y precisamente Hernández se basó en gran parte para su alza en el proceso electoral. Hay referentes en América Latina, uno de ellos es Perú, cuando Ollantaytamala tenía una propuesta también de canales grandes, pero acabó acomodándose a la institucionalidad peruana, que era muy fuerte, era casi irreversible. Yo me imagino que en el caso colombiano irá a pasar algo así. Habrá que haber una articulación, un entronque entre las propuestas de transformación que se tiene para trabajar con una institucionalidad que está puesta y que funciona, ¿no? Son reflexiones seguramente que se darán en esas 12 semanas y sobre todo en el momento del ejercicio del gobierno. Te mando un abrazo fuerte y te agradezco infinitamente. Ya te tendremos seguramente en algún momento por acá para seguir dialogando y que nos sigas ilustrando sobre más de estos temas. Un abrazo nuevamente. Muchas gracias, a cualquier momento. Muy bien. Estábamos con Dalit Contreras, importante intelectual y analista de estos temas. Interesante el futuro. Así es, apasionante el tema y de difícil pronóstico que se va a dilucidar este 19, ¿no? Vamos a seguir con más. Denos unos segundos, por favor. Televisión para ti.